el Antiguo Testamento, ¿por qué, en primer lugar, por qué ellos festejaban la fiesta de los panes sin levadura? ¿Por qué? ¿A qué se debía eso, la Pascua? ¿A qué se debía ese movimiento que hasta hoy en día se celebra? Antes de entrar a ese punto del Antiguo Testamento, vamos a orar para poder que el Señor sea quien hable hoy, que Él pueda dar el entendimiento para nosotros poder llevarlos a nuestras vidas el día a día. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por este día. Gracias por darme la oportunidad de predicar tu palabra, Señor, por darme esta bendición, Señor, tan grande. Y que sobre todo hoy en día, Señor, aquí en Perú, en lugares donde podamos ir, podamos deleitarnos de tus escrituras, de tu palabra, Señor. Porque reconocemos que hay lugares donde no se pueden leer tu palabra, donde no se puede hablar de tu amor, de lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Padre, por ser ese Cordero y León. Gracias, Señor, por enseñarnos qué es la vida eterna, Señor, que es vivir contigo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ahora, viendo bien claro qué es los panes sin levadura. Ahora vamos a pasar al Antiguo Testamento. Los que no se ubican pueden abrir el libro de Éxodo. Éxodo 12. Muy bien. Éxodo 12, podemos encontrar en el verso 1, cuando sucede todo el tema de que Dios le da un mandamiento a Aarón y a Moisés para que pueda hablar a su pueblo, porque ellos venían de una prisión en Egipto, por egipcios y todo lo que estaba sucediendo ahí. Y en el verso 1 dice: en Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón. Les dijo, y uno de los mandamientos que podemos ver es en el verso 4, que dice: si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero o un cabrito entero, deberá compartirla con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean las raciones del cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. Dios le mandó un mandamiento a Moisés. Le dijo: mira, lo que te voy a decir, habla a mi pueblo, para que cada uno de ellos cumpla esto, lo que yo te voy a decir. Y uno de ellos era que sacrifique, que cada uno tenga un macho cabrío, un cordero, un cabrito, para que puedan ellos acogerse por familia. Pero dice, los que no cuentan no son tan número de familia, puede compartirla con los vecinos que son ahí. Y en el verso número del 6 al 8 dice: al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego algo de esa sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego, acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Ahora, ¿qué es lo que le estaba diciendo Dios a los israelitas? Y cuando seguimos viendo más adelante, podemos ver que Dios le dice: yo pasaré por ese lugar y heriré a los primogénitos de los egipcios. Pero ustedes, israelitas, ustedes tienen que cumplir este mandamiento. Cuando el cordero sea matado, la sangre úntenla en la puerta y yo no mataré a los que verdaderamente cumplan eso, ¿no? Yo cuidaré de ellos y yo pasaré, pero sí heriré a los egipcios, y así se cumplirá mi promesa. Y después de eso, ¿por qué la Pascua y por qué panes sin levadura? ¿Y qué se celebra? ¿Qué es lo que se celebra en esa época? Ya vimos que Dios mandó un mandamiento que pongan sangre en la puerta del cordero para que así no caiga maldición sobre ellos, sobre lo que iba a ocurrir. Y después dice que eso es como eso mandó Dios, y Jesús no cambió nada de eso. Jesús vino para cumplir lo que ya estaba escrito. Y cuando entendemos lo que significa fiestas, muchas veces nosotros fiestas lo tomamos como
fiestas desenfrenadas en el mundo, como ahorita hay discotecas, fiestas con trago, con diferentes cosas, pero también hay fiestas cuando es una fiesta de tu hijo, ¿no? De un ser querido, disfrutas sanamente. Pero la fiesta que ellos hablan en la Pascua es de la liberación del pueblo de Israel de los egipcios. Y no solamente de los egipcios, sino que la Pascua, cuando Dios manda ese mandamiento, la Pascua comienza a ser clave en diferentes obras que Dios comenzó a hacer en el Antiguo Testamento. Una de las obras es liberación de los israelitas de Egipto. Dice, la segunda, algunos podrían suponer que la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, también ocurrida justo después de la Pascua y durante la fiesta de los panes sin levadura, fue el suceso más grandioso acontecido en esa fiesta bíblica. Otros podrían considerar que el cruce del Mar Rojo, tradicionalmente asociado con el último día de los panes sin levadura. O sea, cuando Moisés se abre el Mar Rojo y pasa el pueblo de Israel, también se cumplió en el último día de los panes sin levadura. Entonces Jesús estaba hablando a sus discípulos y diciéndoles, mira, ya va a llegar mi día y yo no he venido a cambiar nada, yo he venido para cumplir lo que verdaderamente Cristo, que lo que es el Cristo vino a cumplir en la tierra. Ahora, en el libro de Lucas, seguimos leyendo, en el verso 2, cuando dice, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús, porque temían al pueblo. Ahora, viéndolo históricamente, ¿qué era la fiesta de los panes sin levadura? Es como hoy en día acá en Perú, por ejemplo, viene la Navidad, todo mesa redonda se llena, no puedes caminar, todo Gamarra se llena, no puedes caminar, va multitud de gente. Algo así era en la Pascua. Venían israelitas que vivían en otros lugares para celebrar la Pascua. Y en esos que celebraban la Pascua, habían los que creían en el Mesías y los que no creían en el Mesías. Entonces, los fariseos, los maestros de la ley decían, porque temían al pueblo. O sea, temían de que si en esa Pascua le iban a crucificar, lo iban a matar, planeaban cómo matarlo, porque ya venían 2 años atrás planeando cómo matar a Jesús. Y ellos sabían que en la Pascua iba a ser algo muy controversial, porque venían gente de todos lados, iba a estar lleno. E incluso hay un comentarista judío que dice que incluso venían en ese día de la Pascua, se sacrificaban un promedio de 250,000 corderos. Desde el Antiguo Testamento hasta la época de Jesús, dice que en los sacrificios que hacían para la expiación, se sacrificaban un promedio de 250,000 corderos para la expiación de pecado. O sea, era algo sumamente grande lo que verdaderamente Cristo iba a hacer. Pero no era la voluntad del hombre, de los fariseos, de ellos, decir no, que no lo vamos a matar en Pascua, eso no va a suceder acá, sino que era la voluntad de Dios mismo, porque Cristo era Dios mismo encarnado en hombre. Entonces, cuando nosotros entendemos por qué los fariseos temían que iba a ser un alboroto total, temían que muchos iban a sacar cara por Jesús y otros iban a estar al lado de ellos. Y después en el verso 3 podemos ver que dice, entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12 al que llamaban Iscariote. Y ese tema de Judas, muchos podemos ver que dicen, no, Judas es el traidor, ¿no? Judas es el que lo vendió. Judas es el malo, hasta Pedro también en su momento cuando lo negó, no, ese Pedro es un cobarde, dicen, ese Pedro lo negó. Pero la pregunta es, a ver, ustedes pónganse en su lugar de él, donde verdaderamente quemaban a los cristianos, mataban a los cristianos, y Jesús está al frente y tú estás ahí, y te dicen, tú eres tu discípulo, y tú dices, no, ¿por temor a qué? Porque todavía tu fe no está firme. La fe de Pedro aún en ese momento no estaba firme. La fe de Pedro sí, caminó con Cristo, conocía sus milagros y todo, pero seguía como preguntón, siempre era él el que preguntaba, el que cuestionaba. Y entonces cuando sucede eso, cuando Judas, acá dice, y Satanás entró en Judas,
Los que querían matar a Jesús estaban queriendo evitar matar a Jesús en Pascua, eso lo vimos ahora. Y después, cuando sucede el tema de Jesús, cuando es acordado por Iscariote para que sea entregado a los fariseos, volvemos a leer, dice: entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Viéndolo a este punto, Jesús caminó con sus discípulos, con sus apóstoles, y creo yo que todos nosotros, como dicen, ¿no? Yo no voy a caminar con alguien con quien no confío, ¿no? Yo no voy a contarles mis cosas con alguien que no confío. Siempre, cada uno de ustedes tiene un círculo de amistad de la cual ustedes confían, de la cual ustedes consideran amigos, de las cuales un amigo no es el que te va a invitar a tomar, a hacer, no, un amigo es el que te aconseja, el que te corrige cuando te tiene que corregir. Ese es un amigo verdadero. Entonces Jesús estaba pasando por una etapa de esas, de que estaba comiendo, caminó con Cristo, Judas, y después hay algo que rescatamos bastante en eso. En el libro de Lucas no dice sobre las 30 monedas de plata, pero en el libro de Mateo sí lo describe. En el libro de Mateo 26:15 dice: podemos entender de que ahí en ese pasaje bíblico acordaron con las 30 monedas de plata. Ahora, la pregunta es, ustedes como creyentes o como recién están comenzando su crecimiento en el Señor, ¿qué es lo que están viendo? ¿Ustedes están dispuestos a vender a Jesús por cosas materiales? ¿Por cosas que verdaderamente su carne desea? ¿Ustedes van a hacer eso? Muchas veces sucede que esto más que todo alimento para nosotros, para los que estamos caminando en Cristo. Si nosotros estamos caminando con el Señor y por ahí ustedes tienen algo escondido que no quieren contar ni al Señor, solamente piensan que ustedes lo saben y piensan que todas esas cosas van a ser ocultas, pero eso es una mentira de Satanás, que dice: no, nadie se va a dar cuenta, solo hazlo. Pero Judas no estaba viendo el lado espiritual, no estaba viendo su galardón, no estaba viendo el paraíso, no estaba viendo lo que verdaderamente Cristo vino a hacer, la salvación de su alma de Judas. Él no estaba viendo eso. Y es algo muy doloroso en esa época, porque en el Antiguo Testamento y en la época de Jesús, ser un amigo era algo muy grande, porque incluso las Escrituras también lo dicen. En el libro de Proverbios 18:24 dice: hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Después, en el Salmo 41:9 describe: hasta mi amigo cercano, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, se ha vuelto contra mí. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo ya se estaba profetizando lo que verdaderamente iba a pasar con Cristo. Para Cristo no era novedad eso, él sabía. Pero sabían que el Judas, el que lo iba a entregar, estaba planificando entregarlo, ¿no? Estaba planificando con las 30 monedas de plata. Pero unos dicen, pero son 30 monedas de plata nomás, creo que es poco, ¿no? No es mucho. Pero viéndolo a la antigüedad de esa época y a la hora actualmente, hay un historiador que dice: ellos consideraban que el valor actual de cada una de las monedas de plata que recibió Judas por traicionar a Jesús va entre los $800 a $3,000 en esa época. Estamos hablando en esa época. Eso es lo que verdaderamente costaba las 30 monedas de plata. Según su estado de conservación, si la moneda de plata estaba en buen estado, valía el precio de los $3,000, valía el precio. Después, si hubiéramos estado ahora en una época actual, ¿cómo sería esos 30 monedas de plata? Su valor actual iría entre los $24,000 y los $90,000 de acuerdo al estado de la moneda de plata.
Y viéndolo 1500 años atrás en los egipcios, antes de la llegada de Cristo, vemos cómo los esclavos eran vendidos por 30 monedas de plata. Cada esclavo tenía un precio y Judas lo vendió a Cristo como si fuera un esclavo, por un esclavo. Los fariseos, los sacerdotes querían a Cristo, pero ya, es un esclavo, toma, te pago 30 monedas de plata para que tú me lo entregues. Entonces, en esa época recordemos que todo era un beneficio político. Todos querían agradar a todos. Los reyes romanos querían estar bien con los fariseos querían estar bien con los romanos, y así sucesivamente. Había un bien político, como sucede hoy en día, que cada uno pone su cara feliz, sí, hola, ¿qué tal? Sí, yo voto por ti, yo hago esto. Hay un bien político. Y todos en esa época querían estar bien entre ellos, ¿no? Y entonces cuando sucede eso, cuando entendemos el valor de esas 30 monedas de plata y el valor que Judas le puso a Cristo como un esclavo caminando con él, nosotros podemos decir, qué cobarde Judas, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya vendido a su maestro? ¿Cómo puede ser que le haya vendido como un esclavo al maestro? Pero es algo que describimos mucho, y después cuando nosotros entendemos en el Antiguo Testamento, cuando vemos en la fiesta la descripción que vimos ahora, y después lo que dice, ¿no? Que por qué teníamos que poner en el dintel de las puertas la sangre, ¿por qué? ¿Para qué? Y después seguimos leyendo, dice, pero hay un hecho acontecido durante los días de los panes y levadura, cuyo impacto es muchísimo mayor que el que cualquiera aquellos se haya mencionado en la historia, que es la resurrección de Jesucristo. Ese es un acontecimiento que nunca nadie ha podido presenciar en el Antiguo Testamento. Es un acontecimiento, como siempre digo a todos los que cuando a veces les predico, les hablo, les digo, Jesús era uno de los bravos, era un pez, como dice, un pez gordo, alguien que verdaderamente tenía un valor grande en esa época, y todos querían su cabeza, todos querían a Jesús, todos estaban en contra de él, porque él era, como le digo a todos, a los muchachos que compiten, era un gallo fino, un gallo bravo, un gallo que verdaderamente confrontaba con la verdad. Era alguien que te decía la verdad, duela, o sea, él no se salía de los mandamientos, él decía, si tú quebrantas unos, quebrantas todos. Cuando los fariseos se golpeaban el pecho diciendo, no, yo sí ayuno, yo sí oro, yo sí hago esto, yo sí cumplo los mandamientos, pero Jesús fue y no fue así verdaderamente como lo que ellos hablaban, hacían. Después, en el Éxodo 12:11, en el libro de Éxodo 11 podemos encontrar, y pasamos al 7, del 7 al 11, dice, tomarán luego algo de esa sangre y la untarán en los postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. En el verso 11, comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano, y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Cristo a sus discípulos les estaba diciendo, yo soy la Pascua, yo soy el pacto, yo soy el que ha de venir, pero ellos aún seguían sin entender, seguían quizás con dudas, quizás como lo dijo a Pedro, cuando Pedro le dice, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Ay, Pedro, le dice, ay, o sea, es como que ya te conozco, ya, ¿por qué me vienes a poner cara de que tú vas a dar la vida por mí si antes de que cante el gallo me negarás 3 veces? Pero después le dice, pasaje más adelante, y sobre ti edificaré mi iglesia. O sea, conocía sus corazones y sabían su potencial. Dios conoce el potencial que cada uno tiene en nosotros, cada uno tiene un potencial, cada uno de ustedes tiene un llamado con Dios, cada uno ha sido llamado a predicar el Evangelio, a hablar las buenas nuevas. Y muchos de ustedes muchas veces me dicen, no, pero ¿cómo puedo predicar? Si yo no sé, no conozco las Escrituras, sé poco, pero puedes hablar lo que Dios está haciendo en tu vida, puedes ser testimonio ya en alguien que no conoce a Cristo,
pero al menos tú lo conoces porque está haciendo una transformación en tu vida. Tú ya puedes predicar el Evangelio, tú ya puedes hablar de Cristo, porque estás caminando con Él y Él está transformando tu vida. Entonces, cuando nosotros entendemos el Antiguo Testamento, y para poder entrar y poder saborear más ese olor de la Pascua, de lo que verdaderamente significa la Pascua, podemos entender todo lo que Cristo hizo para que cumpla lo que ya estaba escrito. Porque, ¿por qué? Igualito con Juan el Bautista, cuando se dijo, no, Señor, yo no soy digno, tú, bautízame tú, le dice Juan a Jesús. No, es necesario que se cumpla lo que está escrito. Yo he venido a cumplir lo que mi Padre me ha mandado a hacer. Yo he venido a cumplir las Escrituras, yo no he venido a cambiarlas. Y por eso tú me tienes que bautizar. O sea, es algo que verdaderamente sale fuera de contexto de, no, pero si es el Mesías, ¿cómo va? No, él vino a cumplir, no vino a cambiar nada. Después, cuando habla que Satanás entró sobre Judas, y después con las 30 monedas de plata, Judas nunca vio lo espiritual, vio lo material y vendió a su maestro por 30 monedas de plata. Ahora la pregunta, como les dije hace rato, ¿quiénes son ustedes? ¿En qué están confiando? ¿Quién es su Dios? ¿O es el Dios de su mamá, como siempre le digo a los muchachos? ¿O el Dios de su papá? ¿O es tu Dios? ¿O es el Dios de, como le dijo Jacob, yo quiero que ese Dios de Moisés, de todos los hombres de Dios, Él es mi Dios, yo creo en ese Dios, no en el Dios que quizás que los antiguos hombres de Dios creyeron, yo creo en el Dios de Israel, yo creo en ese Dios verdadero, yo creo en un Dios que transforma, yo creo en un Dios que me edifica mi vida, yo creo en un Dios que me da paz a mi vida, yo creo en un Dios que me trae bendición. Ahora, para nosotros poder examinarnos nuestro corazón en estos tiempos, en esta prédica, más que todo es para examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en lo material que nos está desenfocando de que verdaderamente Cristo es nuestro Salvador? ¿Qué es? Quizás puede ser, entiendo que hay trabajo, entiendo que hay necesidades, hay muchas necesidades, pero la Escritura dice claro que los primeros frutos son de Él. Y cada uno de ustedes tiene un talento, algo que Dios les ha dado a ustedes, sea para predicar, para evangelizar, para cualquier cosa que va a sacarle provecho para que Cristo sea glorificado a través de nosotros. Y Judas no entendió eso. Judas veía lo político, veía los intereses. Judas no estaba viendo el paraíso, no estaba viendo la bendición que Cristo trajo. Después, en el Lucas 22, 7 al 11, Lucas 22, versos 7 al 11, dice: y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id preparados para la Pascua, para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que le preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia que está en casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y ahora, viéndolo, ¿por qué los discípulos no preguntaron? Si Pedro era muy preguntón, si Pedro era el que cuestionaba, Pedro era el que hablaba bastante. ¿Por qué? ¿Por qué esa vez no preguntó? ¿Por qué esa vez no dijo, pero ¿cómo vamos a saber si es fiesta de Pascua, hay bastante gente, cómo vamos a ubicarlo? Si en esa época venían como 250,000 personas, la gente se estaba alistando para la gran fiesta. ¿Por qué? Porque solo las mujeres podían llevar los cántaros de agua. Por la ley, la tradición de ellos era que solamente las mujeres podrían llevar los cántaros de agua. Y para eso era algo fácil. Cuando Jesús le dijo, un hombre cargando, ya, está bien, vamos.
y viéndolo parte por parte de esa manera, históricamente, bíblicamente, podemos entender cómo verdaderamente sucedieron las cosas en ese momento. El cántaro de agua solo lo llevaban las mujeres, y es por eso que para ellos fue más fácil ubicarlo. En el verso 20 al 22, de la misma manera, tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes, pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. El Hijo del Hombre se irá según está determinado, pero ay de aquel que lo traicione. Ay de aquel que lo traicione. Cuando nosotros entendemos que Jesús, cuando les dice eso a sus discípulos, nosotros decimos muchas veces, pero ya sabemos la historia, Judas lo traicionó, pasaron esas cosas, y Jesús ya sabía su propósito. Muchas veces cuando escucho ya gente que fue a la iglesia una sola vez en su vida y dice: no, pero Jesús ya sabía lo que le iba a pasar, él es Hijo de Dios y vino así nomás, vino porque sí, y ya vino solamente para hacer algo que ya estaba y era Hijo de Dios, quizás no sintió dolor, quizás no pasó por ese que tanto dice la gente, pero no es eso, no se trata de eso. Se trata de que Cristo mismo vino a enseñarnos cómo hay que vivir una vida con Dios. ¿Qué es lo que tenemos que pasar para nosotros poder verdaderamente caminar con Dios? Y los discípulos, caminando 3 años con ellos, no entendían. 3 años con ellos caminando y no entendían. Hay mucha gente que viene a la iglesia por 3, 4, 5 años y aún no entienden. Aún siguen sin entender la verdad. Vienen acá los domingos, reciben oxígeno, se van, continúan con su día a día y cada domingo vienen por oxígeno para que se sientan bien y les vaya bien en su semana. Pero de eso no se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata de comenzar a vivir y salir de esa prisión como estuvieron los israelitas por años en Egipto. De eso se trata el Evangelio. Ahora, cuando nosotros podemos entender que cuando Jesús habla de la Pascua, Jesús era ese chivo expiatorio, Jesús era el Cordero, Jesús era el Mesías. Porque incluso cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vemos que cuando hacían los sacrificios, el chivo expiatorio era llevado 2 kilómetros fuera de la ciudad para que sea sacrificado. La gente escogía cuál de ellos iba a ser el que iba a ser sacrificado. Y la misma función pasó con cuando sueltan a Barrabás. Lo mismo sucede. Barrabás tenía la misma edad. Barrabás significaba hijo del Altísimo. Eran iguales, era el Mesías, hijo de Dios, hijo del Altísimo. Eran comparados, iguales. Y la gente escogió por Cristo. Y dijeron que liberan al Mesías. Cargó su cruz 2 kilómetros fuera del lugar para que sea crucificado. Él vino a cumplir lo que estaba escrito. Desde el Antiguo Testamento Él vino a cumplir todo. Entonces nosotros no podemos dudar en qué Cristo creemos. No podemos dudar que verdaderamente Él es el Cordero inmolado, el Cordero que verdaderamente nos lavó de pecado, el Cordero que cuando nosotros estábamos vacíos, éramos vasijas vacías, estábamos ahí en el cuarto encerrados, orando, llorando, quizás deprimidos por alguna situación, X situaciones, y cuando clamaron a Él, los llenó. Y muchas veces pasan los meses, nos olvidamos y regresamos a lo mismo. Y decimos: Señor, ¿por qué me pasa eso si estoy haciendo las cosas bien? ¿Estás haciendo las cosas bien a tu manera o estamos haciendo las cosas bien como a Dios le agrada? Porque hay algo que no se me olvida nunca. Cuando yo me iba a bautizar por primera vez y me acerco a mi líder y le digo: cuando me bautice, ¿puedo estar haciendo estas cosas? ¿Puedo salir? ¿Puedo hacer mi vida normal? ¿Puedo salir a fiestas? ¿Puedo seguir saliendo? ¿Qué puedo hacer? O sea, como que yo le estaba diciendo: ¿qué es lo que puedo hacer si me bautizo? A mi líder le estaba diciendo. Y él me toca el hombro y me dice: yo no soy nadie para decirte lo que tienes que hacer. Si tú buscas a Dios, tú vas a honrar a Dios y tú solo vas a caminar y te vas a alejar de lo malo.
y Él te va a transformar. Y eso fue algo como que no era una respuesta que no esperaba. Y dije, no, yo sí quiero seguir a Cristo. Y cuando yo me bautizo y comienza mi caminar con Dios, pude entender de que cada cosa que nosotros hacemos caminando con el Señor no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque Dios te va a decir, ¿sabes qué? Si tú adulteras, si tú con tu pensamiento ya comienzas a desear a una mujer, ya eres pecador. Pero si tú tomas, si tú te conviertas, si tú verdaderamente vas y te sigues juntando con las mismas personas, porque ¿qué dice la Escritura? Las malas costumbres corrompen las buenas costumbres. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces, estamos verdaderamente caminando con el Señor, estamos verdaderamente huyendo de lo malo para nosotros poder corregir y caminar con eso, o seguimos caminando en nuestra propia prudencia y seguimos cayendo, y después o seguimos viendo nuestros propios intereses como Judas lo vio. Hay que examinarnos. Y los días del pan de sin levadura, más lo que es la Pascua, significa eso, que su pueblo se reconcilie con el Señor. Para eso eran los sacrificios. Para eso era, y antes de, cuando Jesús habla, ahorita vamos a ver sobre lo que habla sobre la Santa Cena y todo lo demás, en la última cena, en el verso 7 de Lucas dice, cuando llegó el día de la fiesta, sabemos que es de los panes sin levadura, y después en el verso 9 dice, ¿dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó, al entrar ustedes en la ciudad saldrá un encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo hasta la casa en que entre, y díganle al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron en la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer la Pascua con ustedes antes de padecer. He tenido mucho deseo, he tenido mucho anhelo que llegue este día. He tenido me estoy gozando, a pesar de las dificultades, Cristo se está gozando. He tenido mucho deseo de comer con ustedes porque ya es mi tiempo. Ya es hora de cumplir lo que Cristo me ha mandado, lo que Dios me ha mandado a hacer. En el verso 16, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártelo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó el pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Esta copa es mi sangre que es derramada por ustedes. La pregunta de que siempre Cristo vino y es el nuevo pacto, ya no necesitamos ir como por muchas veces van quizás a las iglesias, católicas, que solamente el sacerdote tienes que confesarte, hacer tu primera comunión para que recién vayas y te puedas confesar, si no, no puedes hacer la confesión. Y yo tengo algo muy marcado sobre eso. Y este pasaje del nuevo pacto me identifica bastante con esa anécdota que yo tuve cuando yo estuve buscando de Dios. Cuando tenía 18, 19 años, estaba en una etapa tenía mi negocio, tenía todo, problemas familiares, todo se me había acumulado en uno solo. 19 años para 20 tenía. Y yo vivía en Pando, novena etapa, que está acá frente a la Universidad San Marcos.
Y yo no entendía, yo decía, si Dios, si tú existes, yo te voy a buscar y quiero que me ayudes, yo quiero salir de esto. Si tú existes, y ese día me acuerdo que triste, estaba pasando por momentos difíciles, me fui caminando hasta las Nazarenas, hasta que estaba acá en la avenida Tacna. Y yo entro mal, ¿no? Yo estaba mal, yo voy, abro, le toco la puerta todavía, ese que abre la rendija para confesión. Le digo, quiero contarte, necesito ayuda. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para yo poder reconciliarme con Dios? ¿Cómo hago para yo pedir perdón a Dios? Primero tienes que hacer tu primera comunión y confirmación y vienes. Ese día yo salí llorando de la iglesia, salí llorando diciendo que vine a buscarte y no me contestaste, pero algo en mí me decía que él no era así, no era verdaderamente así. Y yo me preguntaba, ¿qué pasaría si va alguien con depresión que ya está a punto de matarse y va por ayuda? Y le dicen lo que me dijeron a mí. Se va a matar. O se va a suicidar. O sea, no entendía. Y después cuando yo leo el nuevo pacto, leo lo que Cristo dijo, yo soy el nuevo pacto, este pan es mi cuerpo, esta sangre, este vino representa mi sangre. Y cuando Cristo es crucificado, el velo se rompe y llega a ser el nuevo pacto para nosotros. Y ahora no, el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Cuando nosotros queremos entrar a la presencia de Dios, tenemos que orar en el nombre de Jesús y podemos tener una comunión con Dios y Él escuchar nuestros problemas. Y yo hasta ese punto no entendía que era la fiesta de la Pascua, pero sí entendía de que había un Dios, pero no lo conocía. Y ahí fue cuando yo pido a un compañero que era creyente y le digo, regálame una Biblia. Porque yo sé que he escuchado que la Biblia es la espada de doble filo, pero necesito la Biblia. Ya bacán, me regaló y ahí fue mi crecer con Dios, conocerlo más a Dios, comenzar a crecer en Él. Y este nuevo pacto que Jesús habla, también lo podemos ver en Primera de Pedro 1:20 al 21. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Si nuestra fe y esperanza, si nosotros aún no seguimos sin creer que verdaderamente Él murió y resucitó por nosotros, no podemos decir que amamos a Dios. No podemos decir que verdaderamente estamos creciendo en Él. O sea, no estamos aceptando lo que verdaderamente Él hizo por nosotros. Y ahora, cuando Jesús habla de partir el pan y de dar el vino, nosotros muchas veces en este versículo pensamos que solamente esos mandamientos eran para los judíos, pero no. Este mandamiento no era ni para los ángeles, sino para nosotros, los pecadores redimidos. Ese mandamiento de los panes, del pan y del vino, que representa a Cristo, fue para nosotros, fue dada para nosotros poder ver lo que es Cristo y recordar lo que verdaderamente hizo con nosotros. Y Cristo aquí no te está diciendo, ahora no, sí, ahora tienes que sacrificar tu cordero como en el Antiguo Testamento. No, yo soy el nuevo pacto. Yo soy el nuevo pacto. Yo soy el que verdaderamente es el que tiene que dar su vida por su pueblo para que ustedes puedan ser salvos. Ya destinado, cuando habla en el libro de Pedro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, desde el Génesis, podemos ver que cuando Adán y Eva, Dios le dice a Eva, de tu simiente nacerá alguien de la cual aplastará la cabeza de la serpiente. Ya estaban hablando de Cristo. De tu simiente nacerá alguien, el libertador, el que verdaderamente cambiará todo. Ya desde el principio, por eso que Cristo es el alfa y omega, el principio y el fin.
¿Cuántos de nosotros estamos caminando por mucho tiempo conociendo de su palabra, pero aún así en lo secreto lo negamos, como sucedió? ¿Cuántos de nosotros seguimos caminando con el Señor, pero cuántos de nosotros en lo secreto lo negamos? ¿Cuántos estamos haciendo eso? Cuando quizás están en una situación de pecado, no, pero nadie se va a dar cuenta. No, no creo. Nadie me está viendo. No pasa nada. Dios, no puedes engañar, no puedes esconderte de Dios. Nadie puede esconderse de Dios. Y si tú comienzas a caminar bajo eso, hay consecuencias de las cuales mucha gente dice, no, es una prueba de Dios lo que me está pasando. No, es una consecuencia de tus actos que están sucediendo en tu vida. No puedes llamar, porque Dios no puede ser tentado. No podemos decir que es una prueba de Dios cuando la ocasionamos nosotros sabiendo que era lo malo. Y mucho más aquí los que vienen a la iglesia ya conocen la verdad. No es que están en la calle y no conocen de Cristo y están haciendo las cosas y no conocen. No, ya saben cuál es lo bueno y lo malo. Ya saben y aún así lo hacen. No pongamos de pretexto que eso es una prueba de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Después, ¿cuántos de ustedes se olvidan que Jesús es el nuevo pacto? Es nuestra fiesta de libertad. Él es nuestro pacto. Él es nuestra fiesta de libertad. Él es por la cual nosotros tenemos que regocijarnos y para poder nosotros entrar en su presencia. Y cuando nosotros entendemos que Cristo verdaderamente es quien nos rescató cuando estábamos ahí deprimidos, estábamos sin ganas de vivir muchas veces, estábamos sin ganas de poder, sin entender, porque en nuestra familia, muchos de ustedes, yo no vengo de una familia cristiana tampoco, no me formaron con Dios, no sabía nada de las Escrituras, pero sí tenía costumbres que me alejaban de Dios. Costumbres que quizás no veía porque nadie me había hablado de la verdad, nadie me había expuesto la verdad. Habían costumbres que muchas veces nosotros decimos maldiciones generacionales, pero son costumbres generacionales. Las costumbres muchas veces nos van a alejar de Dios. Como por ejemplo, el mentir es una de las cosas más común que sucede en casa. Cuando tu mamá te dice, lava los platos, ya mamá, ahorita lo hago, y nunca lo haces, es mentir. Y cuando tú te gozas en el Señor, hasta lo más mínimo, tú te das cuenta que estás haciendo lo malo. Cuando yo decía, ya mamá, ahorita vengo, y yo no me desaparecía 3 horas, y cuando comencé, ya ahorita vengo, ¿cuánto es ahorita? Ya media hora, y yo trataba de estar, porque sentía que si yo no llegaba, ya era un mentiroso. Entonces, en lo mínimo, en los detalles que verdaderamente Dios quiere que tú seas transformado, no solamente en las cosas malas que ahorita estás pasando, quiere transformarte de principio a fin, quiere transformarte de los detalles más pequeños que tú tienes hasta los detalles más grandes que uno tiene. Él ha venido para transformarnos, Él ha venido para poder darnos ese galardón. Y algo que, para ir terminando, en el texto, cuando nosotros vemos de Judas otra vez, es Judas nunca quiso caminar con Dios. Judas quiso caminar con Cristo por un interés, y a ese interés le puso precio, y a ese precio que le puso precio de un esclavo es el precio de muchas cosas que suceden. Por ejemplo, cuando Dios te da una bendición, acá estamos hablando de la congregación, cuando yo conozco hermanos que se glorían de la bendición que Dios les da,
No solamente sucede con la gente que no viene a la iglesia, sino que se glorían con la bendición que Dios les da. O sea, se vanaglorian de la bendición que Dios te da, dicen, no, sí es mío, ¿no? Y se inflan y comienzan a... Pero no se dan cuenta que pueden ser piedra de tropiezo para los nuevos creyentes. Entonces, examinemos nuestro corazón y no solo veamos a Judas Iscariote como el traidor, porque nosotros también podemos traicionarlo en lo secreto. Nosotros también podemos traicionarlo, somos pecadores, y no piensen que con su propia fuerza pueden dominar el pecado. Solo no pueden pelear, necesitan a Cristo, necesitan su Espíritu Santo, necesitan su palabra, necesitan eso para que ustedes puedan pelear las verdaderas batallas de la fe. Necesitan eso para que ustedes puedan huir del pecado. Necesitan eso para que ya no estés quizás mintiendo, chismoseando, viendo, hablando cosas que no debes, viendo cosas que no debes. Necesitas de Cristo. Porque tarde o temprano, si no estamos con Cristo, vas a estar en el lugar de Judas, vendiendo su bendición por tu querer coger cosas que son del mundo. Querer por cosas materiales, estás vendiendo su bendición, que ese precio que pagó en la cruz, la estás vendiendo. Ese es el mensaje que hoy quería compartir, que no solamente examinemos nuestro corazón, si nosotros estamos caminando en la voluntad de Dios, con temor a Dios, o solamente estamos caminando porque vivo mi día a día, me quejo de lo que me pasa, le cuento mis problemas a mi amigo, a mi amiga, me aconseja y se me pasa. Ahí queda todo. Ya regreso a mi casa, me siento bien, me siento mejor, después regreso otra vez a lo mismo, y ya llega un momento en que ya no puedes salir de ese laberinto, porque la paga del pecado es muerta. Si tú estás en pecado, tu alma se muere. No vas a tener, y el único que resucitó a los muertos fue Cristo. El único que puede resucitar tu alma es Cristo. El único que puede levantarte de ese pecado cuando piensas que todo el mundo te está acusando, te está mirando, te está señalando, es Cristo. Pero antes, por eso la fiesta de los panes sin levadura es para que nosotros examinemos nuestro corazón y digamos, Señor, heme aquí que tu siervo escucha. Heme aquí, Señor, estoy arrepentido porque hice esto. Ayer vi esto. Ayer estaba manejando mi carro, me cerraron y yo quise soltar una lisurota porque me chocó el carro y sentí odio hacia esa persona. Señor, perdóname. Señor, perdóname porque esa persona que me hirió, cuando me enteré de esa ofensa, quise hacerle daño también. Y discúlpame por haber pensado, porque sabemos que este corazón es pecaminoso y yo no quiero pensar como eso. Ayúdame a vivir como tú, ayúdame a ser como tú. Y eso es lo que el pensamiento de Cristo nos trae. Si alguien te ofende, ¿qué haría Jesús? ¿Le devuelvo la ofensa? ¿O hago lo que Jesús dijo, 70 veces 7 hay que perdonar? No, que si me ofende una y regresa, a la segunda nomás le perdono, después ya no le abro la puerta. No, 70 veces 7 hay que perdonar. Y es duro, ¿no? No es algo que no nos gusta, pero ahí es donde tu orgullo es aplastado, para que tu humildad crezca y podamos caminar verdaderamente y decir, Señor, yo estoy caminando contigo y quiero pelear contigo ahora. Eso es el mensaje, hermanos, que quería compartirles hoy. Espero que sea de edificación para ustedes. Estamos viendo poco a poco el libro de Lucas. La siguiente semana vamos a estar viendo sobre la continuación que sigue del 22. Y eso solamente ha sido un párrafo, o sea, no ha sido todo el versículo, ha sido un pedacito del versículo que tiene mucho mensaje, que tiene muchas cosas por dar. Y antes de terminar, vamos a pasar el tiempo de diezmos y ofrendas. Y antes de entrar a los diezmos y ofrendas, decirles que tienen que dar con gozo. Si ustedes dan sin gozo, si ustedes dan, bueno, por cumplir, si me voy a parar porque todos se están parando y yo no. Si ustedes verdaderamente están dando con gozo,
Dios conoce sus corazones. Dios sabe sus corazones. Y como leímos hace rato, los primeros frutos del Señor, los primeros frutos que tú das son del Señor. Nada es tuyo. Los primeros frutos son de Él. Y este momento de Dimos Ofrenda es para nosotros poder seguir con el tema de misiones. Ahorita nuestro hermano, Pastor David, está en Ventanilla, no, Pachacute. Están evangelizando allá. Están haciendo una obra allá también. Y así, hermano Ben, ahorita está unos viajes también fuera del país. Y estamos comenzando a crecer todos. Igual, no se va a dejar de predicar los domingos, se va a seguir predicando. Y el otro domingo el pastor David va a estar acá predicando. Y vamos a orar. Nos ponemos de pie, por favor, para poder culminar.